Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. En tiempo de Cristo Jesús imperaba mucho la famosa ley de la retribución, que es pensar que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Pero Jesús viene a desmontar esa postura y a decir que Dios no es vengativo, que Dios no se parcializa y que por tanto eso de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, eso no existe. El Dios de Jesús es el que hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos y pecadores. Dios nos ama a todos. Veamos lo que nos dice el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, que justamente nos va a sacar de ese conflicto de la ley de la retribución. Veamos por favor Lucas en el capítulo 13, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en esa higuera y no lo encontró. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y echaré estiércol a ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. En este tercer domingo de Cuaresma, queridos hermanos y hermanas, Jesús va a aclarar estas dos cosas. Número uno, con dos ejemplos. El caso de aquellos hombres que mató Pilato, aquellos galileos, y Jesús dice a aquellos que le habían llegado a contar: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que ustedes porque murieron así? Les digo que no. Y agrega: si no os convertís, pereceréis igual. Y agrega el segundo ejemplo sobre aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. Y dice Jesús: ¿pensáis que esos acabaron así porque eran más pecadores que ustedes? Os digo que no. Y si no os convertís, terminaréis lo mismo. Jesús viene a decir que cualquier desgracia, cualquier problema, cualquier dificultad que enfrentes, no es porque seas más pecador que los demás. Hay mucha gente todavía con esta mentalidad. Hay mucha gente que se acerca con este conflicto, con este otro y con este otro problema y dice: Padre, ¿qué será lo que estoy pagando? ¿Será algún error de mis abuelos, algún error de mis papás o será algún pecado mío? Por favor, esa mentalidad en Jesús no existe. Insisto, el Dios de Jesús no hace distinción de personas. Nos ama
a todos. Segunda cosa, Jesús es clarísimo y nos dice hoy, si no os convertís, este evangelio vuelve a hacer énfasis en la primera gran palabra de Juan el Bautista cuando empieza su ministerio público: convertíos. Este evangelio vuelve a hacer énfasis en la primera palabra de Jesús cuando empieza su ministerio público: convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y curiosamente, este evangelio vuelve a hacer énfasis en la primera palabra del apóstol Pedro en aquel gran discurso de los hechos de los apóstoles: convertíos. Por tanto, la conversión, el cambio de vida, es fundamental, es indispensable en nuestra vida cristiana. Ahora, yo quiero dejar claro que las grandes conversiones en la Biblia no es porque les han anunciado un día ardiente como un horno. No es porque les han anunciado el lago de fuego. No es porque les han anunciado el infierno. No es porque les han anunciado el fin del mundo. No es porque les han dicho que Cristo viene pronto y va a salvar a unos y condenar a otros. No, Señor. No, Señor. Quien nos aclara esto magistralmente es el apóstol Pablo. Primera Timoteo 1, 12 al 13, San Pablo dice: cuando yo era blasfemo, cuando yo era perseguidor y cuando yo era agresor que buscaba a los cristianos para matarles, Dios, en su gran misericordia, me alcanzó y me hizo su instrumento. Qué lindo, hermanos. Esta es la clave de la conversión. La misericordia me alcanzó, dice San Pablo, cuando yo era un blasfemo, cuando yo era un perseguidor a muerte y cuando yo era un agresor, un asesino de los cristianos. Fíjate, la misericordia me alcanzó. Permíteme todavía otros ejemplos. Fíjate, ¿qué hizo cambiar a María Magdalena, prostituta, pecadora pública? Lucas capítulo 7, que llegó a lavar los pies de Jesús, a secárselos con sus lágrimas. Lo estaba tocando, lo estaba abrazando. Y Jesús no le enrostra su pecado, no le menciona infierno, lago de fuego, muerte eterna, sino que le dice: levántate, tus pecados son perdonados. Qué actitud más linda la de Jesús. Y esto es lo que nos hace cambiar. Esto es lo que nos puede hacer convertirnos. Juan capítulo 4. ¿Qué hizo cambiar a la mujer samaritana? Que Jesús le dice: ¿dónde está tu esposo? Y la mujer dice: no tengo. Y Jesús le dice: bien, has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu esposo. Jesús del huerto, 6 maridos. Había transgresado la ley de Dios. Era una mujer pagana. Lo lindo es que el Señor le dice: mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida y el que bebiera de esta agua nunca jamás tendrá sed. Le ofrece salvación, le ofrece vida eterna, le ofrece una alternativa. Dime tú, ¿qué hizo cambiar a la mujer adúltera? Juan capítulo 8. Le presentan a Jesús la mujer adúltera
para que apruebe su muerte a pedradas, porque la han encontrado en flagrante adulterio. Y Jesús dice, el que se sienta sin pecados arroje la primera piedra contra esta mujer. Todos se fueron y quedó solo Jesús con la mujer. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dice, nadie. Y agrega Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Qué misericordia, qué ternura, qué amor la de Jesús. ¿Cómo es que todavía hay lectores de la Biblia tan estúpidos que para ganar adeptos y cobrarles el diezmo meten miedo a la gente y va a hostigar con el lago de fuego, la muerte eterna, el castigo, el infierno? Por favor, ¿cuándo van a entender que evangelio significa buena noticia? Mira despacio, Lucas capítulo 19, un ladrón, Zaqueo, quería ver a Jesús. No lo logra, porque muchos grandulones estaban alrededor de él. Corre, sube a un árbol, no lo vio. Jesús lo vio a él y le dice, Zaqueo, bájate, voy a hospedarme en tu casa. Zaqueo se baja muy contento, camina con Jesús y al llegar a la casa Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Yes, hermanos, qué lindo. ¿Cuándo vamos a entender la misericordia de Dios, la bondad, el perdón de Jesús? Juan capítulo 19, a la par de Jesús han crucificado un bandido, un ladrón, y todavía dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que Jesús perdona todo y que es permisivo y que debemos de hacer lo que nos dé la gana en este mundo y el Señor siempre nos va a perdonar. No, Señor. No, Señor. Jesús necesita un cambio y por tanto exige un compromiso, una responsabilidad, y por eso le dijo a la mujer adúltera, tampoco yo te condeno, vete, fíjate, no vuelvas a pecar. Lo que estoy diciendo es que lo que nos va a incentivar, lo que nos va a mover a seguir al Señor es que nos ama y que nos espera con los brazos abiertos, pero esto nos lleva a hacer un cambio en nuestra vida, morir al hombre viejo, revestirnos del hombre nuevo, Cristo Jesús, y llegar a decir como San Pablo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, o como dijo el mismo apóstol, y para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, o como afirma el mismo apóstol, tengo los sentimientos de Cristo. Esa es conversión. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.